Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante entre las Apple Vision Pro versus la Meta Quest 3 desde el punto de vista de un usuario que no es fanboy. Recientemente vi un video que me enviaron donde Marciano está hablando de la Meta Quest 3 y la verdad es que ese video me dejó con la boca abierta. De hecho, hice un video reacción que lo voy a subir más adelante, ya que me pareció que ese video a Marciano no le quedó bien y lució muy fanboy de Apple. Pero nada, ¿qué vamos a ver en esta comparativa? Una comparativa honesta y sincera. Lo que yo quiero ver acá es la experiencia final de usuario entre un visor y otro. Ciertamente que estamos delante de dos productos que son completamente diferentes para un público diferente. Jamás vamos a poder comparar los materiales de construcción con acabado premium del Apple Vision Pro. Jamás se va a comparar con el acabado que tiene la Meta Quest 3, ya que hay una diferencia en precio de 3,000, es decir, hay una diferencia en precio brutal, $3,500 versus $500. Pero lo que yo quiero que se vea acá es la experiencia final de usuario, ya que cuando tú estás probando la realidad virtual entre uno y otro, la experiencia viene siendo casi la misma. Claro está, hay unas mejoras en la Apple Vision Pro porque es un producto que es más nuevo, tiene, ¿verdad?, otro tipo de tecnología, gana en algunos aspectos, pero también la Meta Quest 3, a pesar de que es un producto de $500, créanme que da unos resultados súper brutales. De hecho, fíjate esas imágenes donde estoy mostrando el unboxing de ambos productos para que ustedes, qué sé yo, tengan una idea del el diseño y cómo viene uno y cómo viene el otro. Algo que yo sé que ya muchos de ustedes han visto. Fíjate el pass-through de la Meta Quest 3. Intenté grabar las imágenes en igualadas condiciones para, qué sé yo, ustedes tengan una idea de cuál pass-through es mejor. Y el pass-through, para los que no lo saben, es lo que tú ves a través de las cámaras frontales de ambos visores. Eso es lo que tú ves, ¿verdad?, cuando tienes el visor puesto. Y quiero que ustedes vean de que ciertamente que la Meta Quest 3, ¿verdad?, hace un poco de ruido en la imagen. Fíjate cómo se ve el ruido en la imagen, pero se ve bien, se aprecia bien y la experiencia final de juego es brutal. Me encantó, me encanta de la manera que Meta hizo esto porque fue la primera vez que yo pude probar un videojuego de realidad mixta, como tú estás viendo en la imagen, y la experiencia es muy chula. Y te lo digo desde el punto de vista de mi humilde hogar, donde hice pruebas en una sala con poca iluminación de manera normal y todos los sensores trabajaron al 100. No hubo pérdida de señal. Para donde quiera que tú apuntas con la Meta Quest 3, pues los sensores responden, e inclusive con condiciones de luz normales, que creo que un usuario, ¿verdad?, de manera ya final, cuando va a usar el producto, me parece interesante que no tiene que preocuparse por dos cosas. Primero, que no haya mucha luz, que tenga su luz normal. Y segundo, el tema de espacio. Basado en mi experiencia entre uno y otro, para tú poder jugar en muchas ocasiones con la Apple Vision Pro, necesitas mucho espacio. Y si tú estás viendo este video porque estás pensando comprarte la Vision Pro por el tema de los videojuegos, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que necesitas mucho espacio. Sin embargo, la Meta Quest 3, con un espacio normal, tú creas una zona de juego y la verdad es que te permite jugar sin mucha etiqueta y protocolo. De hecho, esto, y te lo voy a decir esto basado en mi experiencia, estuve creando una zona de juego con la Apple Vision Pro y yo tenía una luz ahí al lado y no me permitió. La seguridad en los de Apple es brutal, ya que si sientes que hay un obstáculo donde tú vas a crear la zona de juego, pues esto te crea conflicto y no te deja. En la de Meta pasa también, pero si tú haces un círculo muy reducido y tú aprendes a jugar con ello, puedes ejecutarlo. Creo que eso es un tema delicado e importante.
Digo esto porque no todo el mundo tiene la suerte de vivir en una casa grande, como en mi caso, que ahora mismo yo estoy viviendo en un apartamento, estoy un poquito, que estoy pensando ya moverme, porque la verdad es que aquí estoy muy reducido, es muy pequeño mi espacio, y a la hora de tú de tener la experiencia en realidad virtual, pues tú necesitas un espacio prudente para poder disfrutarla de mejor manera. En cuanto al pass-through, ciertamente que el de Apple gana, pero fíjate que el Meta Quest 3, un visor de $500, le sigue dando una muy buena experiencia al usuario final. Ahora quiero pasar a un apartado importante, y yo sé que muchos usuarios se van a comprar la Apple Vision Pro por el tema de la multimedia, por el tema de la calidad de imagen, y me encanta. En lo personal le digo que me gustó muchísimo cómo se ve la imagen en la Apple Vision Pro, 4K por ojo, con toda la tecnología, Dolby Vision, HDR10, y la verdad es que se ve muy bien. Tú vas a crear, perdón, un escenario para disfrutar las películas como que si estuviese en el cine. La experiencia también en película en 3D con la aplicación de Disney, que ya está completamente desarrollada para la Apple Vision Pro, y hay un bloque donde tú vas a ver todo películas en 3D, y la verdad es que funcionan bien. Pero la Meta Quest 3 también lo hacen. Tú vas a V-Screen, como tú estás viendo en la imagen, y en V-Screen hay un apartado exclusivo para tú ver películas en 3D. Y la experiencia es brutal, se ve igual. Yo diría que si tú lo pones y haces la prueba en cuanto a películas, en cuanto a multimedia, vendrían siendo casi lo mismo. Porque si vemos que la Apple Vision Pro viene con una resolución de 4K por ojo, pero la Meta Quest 3, un producto de $500, te brinda también una muy buena calidad de imagen, ya que te da 4K Plus en películas, y la resolución máxima es de 2064 por 2208 píxeles por ojo, y la calidad es muy superior, ¿verdad?, a la generación pasada, la Meta Quest 2. Y la experiencia final, como tú estás viendo en la imagen, pues se ve muy bien. Y aparte de eso, es una pantalla a 90 y máximo llega hasta 120 Hz, que no sé si lo pulieron ya, porque también la Apple, si mal no recuerdo, la Vision Pro solo llegan a 100 Hz, que esto también marca la diferencia a la hora de tú exprimir a fondo los videojuegos. Y en ese mismo orden voy a hablarte de los videojuegos. Primero, si tú eres gaming, como en mi caso, que a mí me interesan unos visores de realidad virtual por los juegos. Me gustan dos cosas: los juegos y ver películas. Es lo único que tú vas a hacer en un visor. Y en esos dos apartados, lamentablemente, Apple está en pañales, porque las aplicaciones y los juegos que Apple tiene en este momento son jueguitos muy básicos. Son jueguitos para que tú veas la experiencia y para que tú veas el potencial del visor, que es brutal. A la hora en punto de que metan juegos inmersivos, completamente inmersivos, y que creen un par de mandos, los mandos, que es brutal a la hora de tú jugar en la realidad virtual con un par de mandos. Ya he probado la experiencia con los Vision Pro sin mandos y no es igual. Claro, se disfruta, pero yo siento que tú como usuario, cuando tú estás jugando y tú sientes algo en la mano, por ejemplo, la realidad virtual, tú tienes un control, pero ese control se convierte en una pistola, una 9 milímetros, o se convierte en una espada. Y eso te da una sensación de que tú tienes realmente una espada en la mano. Pero si tú tienes la mano así, sin nada, y te ponen una espada, vamos a decir, una 9, ¿cómo tú te vas a sentir disparando con la mano sin nada? No sé si me entienden, que yo, de manera personal, debo decirte de que la experiencia de juego es mejor en la Meta Quest 3. Y me siento mejor con el tema de jugar con mandos. Y yo sé que muchos van a decir: Alex, pero Apple es innovador. Apple ya te tiene una tecnología que tú puedes usar el visor. ¿Verdad? No funciona tan bien como funciona la Apple Vision Pro, pero resuelve, hace el trabajo. Y si tú no tienes los mandos, no pasa nada. Puedes seguir usando tu Meta Quest 3. Así que en cuanto a videojuegos, la Meta Quest 3 destrozan a la Apple Vision Pro, dado a que la cartelera de videojuegos ahora mismo en Apple está en pañales, apenas está empezando,
Y en Meta hay videojuegos AAA, juegos con calidad que te vas a quedar sorprendido. Y todo tipo de juegos. Juegos en realidad aumentada, realidad mixta, juegos completamente inmersivos. La mayoría son 100% inmersivos. Y aparte de esto, hay que agregar un punto importante, y es que la cartelera de Steam te permite, el visor de Meta te permite que tú ejecutes la cartelera de juegos en 3D o juegos en realidad virtual que están metidos en la aplicación de Steam. Simplemente tú enlazas el visor con la aplicación de Steam y vas a poder jugar, vas a poder usar la potencia de tu PC y proyectarlo en el visor de Meta Quest 3. Algo que Apple lo permite en este momento a través de la aplicación de Steam, la aplicación que está desarrollada para iPad, pero tú puedes jugar videojuegos solo en 2D con una pantalla grande. No te deja jugar juegos 100% inmersivos, que eso hubiese sido brutal. Pero ¿cómo tú vas a jugar esos videojuegos si no tienes mandos físicos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a poder tener una espada? ¿O cómo vas a tener la experiencia de sentir que tienes una arma en la mano para tú sentir una mejor experiencia en cuanto a los juegos 100% inmersivos? Así que en videojuegos, pues lamentablemente, al César lo del César, y esta Meta Quest 3 destrozan a la Apple Vision Pro en este momento. Calidad de imagen, obviamente ganan la Apple Vision Pro porque es un visor más nuevo, con un mejor acabado, con tecnologías mejores, pero el Meta Quest 3 viene también con buenas tecnologías. Sabemos que la de Apple viene con un buen procesador, tenemos un M2 de 8 núcleos, pero también la Meta viene con un Snapdragon XR2 que viene con el doble de potencia que la generación pasada, y créanme que ese visor no se va a frizar. Vas a tener una muy buena experiencia. Cabe mencionar que este video no ha sido patrocinado por nadie, ni por Meta, ni por Apple. Esto yo simplemente estoy contando mi experiencia desde el punto de vista de un usuario que no es fanboy de nadie. Yo aquí digo las cosas como son, y cuando yo pruebo un producto de Apple y el producto es bueno, así mismo lo digo. Cuando hice el video de este iPhone 15 Pro Max, ahí también dije las bondades y lo que me gustó. Pero lamentablemente me da mucha pena que algunos youtubers hagan este tipo de video y que estén completamente parcializados por un producto. Creo que eso luce muy feo si tú te dedicas a crear videos de tecnología, ¿no? Pero vamos ahora a pasar a otro apartado que yo sé que muchos quieren saber, y es el apartado trabajo. ¿Con cuál de los dos visores tú vas a tener una experiencia de trabajo dividiendo las pantallas? De hecho, en la Meta Quest 3 hay aplicaciones que te permiten tener hasta 5 pantallas. Puedes ponerlo de manera del tamaño que tú quieras. Son pantallas infinitas. Algo que no pasa con la Vision Pro, que en este momento, cuando tú compartes la pantalla de tu MacBook Pro, solo te deja tener una pantalla. Una. Cuando tú, ¿verdad?, quitas la imagen de tu MacBook Pro, la usas en la Vision Pro, vas a ver que es una pantalla que, si mal no recuerdo, es un tamaño como de 55 pulgadas, pero no te deja agregar otra pantalla, ni tampoco te deja poner la pantalla más grande. Sin embargo, como ustedes están viendo en esa imagen, la pantalla de la Meta Quest 3 con esa aplicación, tanto la Meta Quest 3 como la Meta Quest Pro, te dejan poner pantalla mucho más grande y te dejan tener un total de 5 pantallas. Me parece a mí que Apple en lo adelante pues va a corregir eso. Me parece que va a ser sencillo el que ellos hagan esto. Quiero también hacer un pequeño paréntesis donde yo vi a Marciano en su video, donde él decía que era muy incómodo tú encender la Meta Quest 3. Sin embargo, él no dijo, que lo dije en mi video reacción que voy a subir más adelante, que es muy incómodo emprender y apagar la el Meta Quest 3, que en Apple tú solamente te lo pones y se enciende automáticamente. Y es cierto, pasa esto. Pero tú no dijiste, Marciano, lo incómodo que es a la hora de tú apagar la Vision Pro. Cuando tú vas a apagar la Vision Pro, oye todos los pasos que tú tienes que hacer para apagar la Vision Pro. Tienes que ir a los settings. Luego de ahí tienes que ir a generar. Luego de generar tienes que desplazarte hasta abajo. Luego hacer un clip.
Luego te sale otra ventana que tienes que darle. Oye, ¿cuántos pasos tú tienes que hacer para tú apagar la Vision Pro? Y la Meta Quest 3 con un botón, en un botón lo presiona, prende. Ese mismo botón la apaga y listo. No hay que complicarse tanto la vida. Pero bien, ahora vamos a hablar del tema de trabajo. En ese mismo orden, como ya vimos la pantalla, que sigue siendo, ¿verdad? La experiencia sigue siendo muy buena en ambos visores. Y creo que ahí es que Apple marca la diferencia. Me gustó mucho que las aplicaciones de Microsoft, como Excel, Word, que ustedes saben que es brutal el tú poder tener una hoja de Excel en tamaño gigante y que te permita interactuar con las manos, que tú pongas número, pero a pesar de que esa aplicación no está pulida en la Meta Quest 3, sin embargo, puedes hacerlo. Tú puedes ejecutar tanto Word como Excel. También en la Meta Quest 3 te deja también colocarla de un tamaño que tú quieras. Lo que no me gusta es que le falta trabajo, falta que ya esté, te deja instalar esas aplicaciones de manera nativa, porque te deja ejecutar Excel y Word, me parece que a través de una página web, desde internet. Sin embargo, Apple, esta tecnología, lo que hizo fue que la pulió y puso cada aplicación ¿verdad? Del paquete de Office, la puso en que tú puedas interactuar, puedas tener una página completamente para ti. Y cabe mencionar que para que eso funcione de manera adecuada, tú tienes que tener la suscripción de Office en 365. Si no, me parece que no funcionaría con la versión gratis. Primero que hay que mencionar, como dije al inicio del video, estamos delante de dos productos completamente diferentes para públicos diferentes y plataformas diferentes, ¿verdad? La interfaz de Meta tiene lo suyo y igualmente la de Apple. Son sistemas operativos diferentes, pero basado en mi experiencia y basado de lo que he visto hasta ahora entre un visor y otro, debo decirte que para mí es casi lo mismo. La experiencia final es casi la misma. Cuando tú estás jugando y cuando tú estás de manera inmersiva en ambos visores, pues vas a sentir la misma experiencia. Lógicamente, la de Apple está un pelincito más acabado, pero hay que mencionar que la Meta Quest 3, si tú me pones a elegir a mí ahora mismo, en este momento, Alex, ¿con cuál de los dos visores tú te quedas? ¿Con cuál te comprarías? Miren que yo, modesto y aparte, me compré la Apple Vision Pro y ¿verdad? Lo tengo. Pero si tú, como usuario final, que tú estás en esa incógnita y tú me preguntas a mí, una vez que ya lo he probado, ambos visores, pues yo me quedaría, sin pensarlo, con la Meta Quest 3. Me quedaría por muchas razones. Primera razón, el precio. Estamos hablando de $500, una diferencia de $3,000. Óiganme bien la diferencia. $3,000. Y yo sé que muchos van a decir, no, pero el acabado premium, que es lo... Al final, lo que vale para mí es la experiencia. Sabemos que la Apple Vision Pro te van a durar más tiempo, que van a perdurar en el tiempo, pero estamos hablando de un ahorro de $3,000 para un producto que las aplicaciones son limitadas. Siento yo que con la cartelera de aplicaciones y de no valdría la pena en este momento de invertir tanto dinero por la Apple Vision Pro, porque va a llegar un momento que tú te vas a cansar de ver películas, te vas a cansar de la multimedia, te vas a aburrir de esos jueguitos, que la verdad es que esos jueguitos no me gustan para nada. Se salvan un poquito porque permitieron que tú puedas ejecutar tu cartelera de Steam a través de verdad de tu PC de manera remota, y eso tú lo puedes hacer en 2D. Y aún tú teniendo un buen router, como en mi caso que tengo Wi-Fi 6E, la calidad de imagen baja muchísimo porque tú estás proyectando una imagen vía remota, ¿verdad? Hacia el visor, y basado en la experiencia que tuve, pues sentí que la imagen pues no era, claro, se veía en pantalla grandota y podía jugar, por ejemplo, el Dios de la Guerra, y la experiencia fue muy buena. También pude enlazar el mando de PlayStation 5 y al Vision Pro se enlaza sin problema el mando de PlayStation 5, pero yo siento que por el precio de este producto no valdría la pena. Ese es mi punto de vista, sacando de lado que es un producto de calidad, un producto que viene con una seguridad, escáner de iris. Sabemos la seguridad de Apple, que es con la retina de tu ojo, que eso es brutal, pero yo no he escuchado a nadie que haya dicho que la Meta Quest 3 fue hackeada.
o que se le metían a la cuenta. Yo no he escuchado a nadie. Si alguien escuchó a alguien, pues díganmelo aquí en los comentarios. Así que sin mucho preámbulo, sin mucha vaina, este producto está desarrollado para dos públicos completamente diferentes. Si tú te puedes permitir comprarte la Apple Vision Pro, pues cómprala. Pero si tú eres un usuario que está corto de presupuesto y quieres vivir la experiencia de realidad virtual, pues creo que deberías de empezar con la Meta Quest 3 y luego pide a alguien que te preste la Apple Vision Pro y tú vas a ver que la experiencia va a ser casi igual. Plataformas diferentes, tecnologías completamente diferentes, pero la experiencia final de usuario es casi la misma. No me canso de decir. Quiero que vayas a la caja de comentarios y me dé tu opinión. Para ti, ¿cuál de estos dos visores vale la pena? ¿Cuál te comprarías tú tomando en cuenta lo que acabamos de ver en esta comparativa? Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.